Hola Juan. Hola Xavier, buenos días. Juan Aguirre, que siempre nos acompaña aquí desde Euskadi Cascuntza, que todos cumplen años, también Euskadi Cascuntza, ¿no? Sí señor, muchos además, ¿verdad? Muchos. Bueno, el lunes se van a cumplir 90 años desde que las diputaciones de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra conjuntamente constituyeron Euskadi Cascuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, como un instrumento estable, permanente, para el desarrollo de la cultura vasca, 22 de diciembre del 18. Es decir, el próximo lunes, 90 años, y que además este aniversario coincide casualmente con que la misma semana se va a producir el relevo en la cúpula de la sociedad, porque su presidente durante los últimos 6 años, Javier Retegi, pues abandona el cargo tras dos mandatos que han sido muy interesantes por cuanto que ha desarrollado una labor de reorientación de Euskadi Cascuntza, pero también, y sobre esto creo que sería interesante que hoy habláramos, de reflexión sobre los grandes problemas de nuestra época y sobre el futuro de la cultura vasca. Javier Retegi, Eguardión. Eguardión. Bueno, pues ya han sido 6 años al frente. ¿Con qué sensación se va? ¿Cuál cree que puede ser lo que ha caracterizado su mandato? Bueno, yo creo que, yo con muy buena sensación, he trabajado muy a gusto, he estado aquí feliz trabajando con toda esta gente y con muy buen gusto. Y salgo con la sensación siguiente, ¿no? Era una institución que la conocía hace mucho, pero no había estado muy directamente vinculado con ella. Y salgo con la sensación de que es una institución básica para el futuro del país. Yo creo que instituciones de estas carecemos y una institución como Euskadi Cascuntza sigue hoy tan vigente o más que lo que estuvo en su origen y en su planteamiento inicial. Egunon, Javier. Egunon, Juan. Yo le he oído a usted varias veces decir que Euskadi Cascuntza es una institución irrepetible, es decir, que no se podría volver a crear ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad para que sea irrepetible? Bueno, yo pienso primero en su origen, nacimiento, fueron las 4 diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra las que con una visión prospectiva estratégica crearon Euskadi Cascuntza. Ese es un tema que hoy sería muy difícil plantear una vocación prospectiva estratégica de una sociedad conjunta entre estas instituciones. Después agrupa personas cuyo único lazo es el amor a Euskal Herria y el deseo de reforzar su personalidad. Con independencia de su filiación política y con independencia se sientan en otro plano distinto de debate, de trabajo en común, con serenidad, afrontando los problemas de futuro. Hoy también eso se ve muy difícil. Luego se ha ampliado esto con la presencia del gobierno vasco, el gobierno de Navarra que sustituye a la Diputación Foral, el gobierno del Estado y la ampliación ahí para Euskal Herria con la sede en Bayona y también ahora con los vascos del exterior. Es decir, una institución que aborde todo el mundo de Euskal Herria, no es fácil crearlo hoy. Luego ha ganado también un prestigio social clarísimo en nuestra sociedad actual, de forma que, está un poco al margen de los debates político-partidarios. Pienso que hoy, si fuéramos a crear una institución de ese tipo, lo veo muy difícil, lo veo tremendamente difícil, por no decirlo imposible, crear una institución, pero aquí tenemos la institución, ¿no? Es real, está aquí, y yo creo que podemos utilizarlo al máximo, ¿no? Ha comentado Juan en la presentación esas reflexiones sobre los grandes problemas de nuestra época, concretamente sobre el desarrollo sostenible del que estábamos hablando hace nada y que Radio Euskadi está dedicando precisamente este mes a hablar de ello. Euskadi Cascuntza ha hecho una labor importantísima de reflexión en común interdisciplinar, ¿no? Sí, desde el año 2004, empezamos con este proyecto. Habrán participado en conjunto, yo creo que unas 600, 700 personas, de lo más granado. Es decir, yo creo que desde los grupos empresariales hasta los grupos ecologistas más radicales han participado en este debate. Y creo que se han llegado a conclusiones muy, muy importantes, no solamente identificando cuáles son las prioridades y los efectos clave, palancas, etcétera, para abordar el tema del desarrollo sostenible, sino incluso creando los foros de concertación, donde grupos concernidos están trabajando ya más intensamente en temas concretos como son la demanda de movilidad, como son un montón de temas que estamos trabajando, ¿no? Ahí se ha creado un caldo de cultivo importante sobre el desarrollo sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible en toda su amplitud, no solamente en la amplitud ambiental, sino también en la social, ¿no? Durante todos estos años, Javier, usted ha dibujado y ha trabajado por un concepto de la cultura que a mí me parece muy interesante, un concepto de la cultura abierta, integradora, una cultura que sea acogedora pues para todo aquel que viva la cultura vasca como un sentido de identidad, de pertenencia, ¿no? Esta idea vieja un poco de la cultura vasca como una especie de reserva así cerrada donde se conservan ideas o esencias milenarias, ¿es cosa ya del pasado?
Bueno, yo creo que no es del pasado. Todavía siguen en nuestra sociedad pendientes esos conceptos que de alguna forma afectan, ¿no? En todo lo que sea entender una identidad excluyente y única, es decir, entendemos que es una única identidad excluyente basada en las esencias del pueblo, la que tiene que mantenerse, y todo el mundo tiene que adaptarse a eso sin aceptar la posibilidad de conceptos de identidad compartida. Es decir, identidad compartida, es decir, que uno puede ser perfectamente vasco y seguir siendo español o francés o andaluz o colombiano, y compartir identidades donde lo vasco sea el elemento que nos aglutine, ¿no? Es una sociedad que ha cambiado profundamente, porque nuestra sociedad es una mezcla de procesos de inmigración enormes. En los años 60 hubo un gran proceso de inmigración del resto de España, básicamente, y ahora estamos viviendo un proceso también de inmigración profunda de países mucho más alejados, ¿no? Entonces hay que crear qué es la identidad vasca, qué es la cultura vasca, que tiene que vivir de las raíces de la cultura vasca, pero que tiene abierta, compatible e integradora con otros sentimientos de identidad, ¿no? Esto es lo que creo que no está todavía aceptado del todo, y de alguna forma en los planteamientos eso se traduce luego en 1000 facetas, ¿no? Pero no está aceptado del todo este concepto, ¿no? Señor Otegi, explíquenos qué significa esto de pasar del consumo de cacharros al consumo de cultura, porque lo del consumo de cacharros lo tenemos bastante claro. Sí, bueno. Lo del consumo de la cultura ya no lo tenemos tan claro. Pues es un hecho real, además es un hecho económico real ya en este momento, ¿eh? Y el consumo de cacharros yo creo que nos ha llevado a una especie de borrachera, una borrachera consumista, de nuevos ricos, suele decir muchas veces, los nuevos ricos que además se emborrachan con su esto y empiezan a consumir todo. Y sí, la sociedad como tal ha vivido en este mundo. Ha sido suficiente en este momento un asomo de crisis para que el consumo caiga drásticamente. En este momento hay bajada del consumo de orden del 40 o 50%, y no es solo porque hay dificultades crediticias, sino de alguna forma porque la gente se ha percatado que lo que está consumiendo no es imprescindible para su vida, que puede vivir con mucho menos. Y eso a la vez provoca una crisis económica profunda. Y sin embargo hay un nuevo sector económico incluso, que es el sector del ocio cultural, el ocio del espíritu, vamos a llamarle, y que se está convirtiendo en actividad económica. Y es derivada ya con las nuevas tecnologías y con la posibilidad de trabajo en red, se está creando. Y ahí hay que establecer, la sociedad futura se va a caracterizar por el cultivo de la persona en su integridad, más que el hedonismo, el cultivo del cuerpo, no sé, el cultivo del espíritu, en función de la afición de cada uno y teniendo posibilidades de poder desarrollar su afición y sus relaciones hasta el máximo nivel. Va a ser otro nuevo mundo, distinto, y eso va a traer consigo el cambio también de los sectores económicos. Yo diría que así como con la revolución industrial del sector primario hubo un trasvase profundo de personas y de trabajo y de empleo hacia el sector secundario, en estos momentos el sector secundario va a reducir la capacidad de generar empleo, y se va a generar empleo en el sector, no sé si terciario, pero no sé cómo llamarle a este nuevo sector, que es el sector la fábrica o el sector fabril del espíritu, del conocimiento, ¿no? Eso es otro mundo que está apareciendo por ahí, ¿no? Hemos asistido, por ejemplo, al nacimiento del Instituto de Estudios de Ocio en la Universidad de Deusto, que precisamente va en esta línea que usted apunta también como actividad económica. Juan. Está hablando, por tanto, Xavier, de un rearme ético, yo así lo entiendo, ¿no? Un rearme ético, sin duda. Un rearme ético. Esto me recuerda a aquello que decía Spinoza, ¿verdad? Hace ya bastantes siglos, ¿no? Que decía que la codicia y la ambición desmedida son también formas de enfermedad. Sí que todos tenemos quizá la sensación de que hemos padecido una enfermedad ética. ¿Cree usted que la crisis, y esto, bueno, me obligaba también a preguntarle a usted sobre la crisis actual, porque además de su trayectoria en el mundo de la educación y la cultura, pues tiene una larga trayectoria profesional en el mundo de la empresa en posiciones ejecutivas, y creo que es una persona adecuada para hacernos un análisis sobre cómo vamos a salir de esta crisis? Pues yo creo que en este mundo en transformación, en profunda transformación, yo diría en transformación drástica que estamos sufriendo, puede haber dos elementos que son dos formas de entender el motor de la transformación. El motor de la transformación hasta ahora ha sido motor económico, yo diría, más que económico todavía diría financiero especulativo, es el que ha movido la economía, y eso ha generado pues desde una deseo de enriquecimiento rápido y a corto plazo, muy rápido y muy profundo, y generación de unos desniveles impresionantes en el mundo, ¿no? Puede haber otra visión del crecimiento, otra visión mucho más ética, mucho más basada en la superación de los desequilibrios tanto ambientales como sociales en el mundo,
que genera a su vez actividad económica y empleo, esta superación de los desequilibrios. Y estamos entrando en otra forma de ver el mundo muy distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Y eso nos tiene que llevar hacia un rearme ético, hacia un rearme, diríamos, de una visión de futuro mucho más optimista que las que tenemos en este momento, pensar en el futuro como algo mejor, como algo que esta sociedad va a ir evolucionando hacia otro mundo mucho más adecuado que el que hemos vivido hasta ahora, en esta desmadre que hemos vivido. Y yo pienso que de por ahí tiene que venir, pero tenemos que enfocar que el desarrollo futuro tenga que venir de la mano de la recuperación del medio ambiente y de la recuperación social de la distribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Yo creo que esos serían los factores que de alguna forma cambiarían y se crearía un clima mucho más adecuado para trabajar la persona y trabajar los valores, ¿no? Y una última cuestión. Esta sobre el porvenir de Eusko Ikaskuntza. Usted lo deja, ya nos lo comentaba Juan Aguirre, después de 2 mandatos, casi presumiblemente con toda seguridad va a asumir la presidencia José María Muñoa, dado que es el único candidato a la elección del día 26. ¿Qué futuro le ve por delante a Eusko Ikaskuntza ahora que cumple 90 años? Pues un futuro muy bueno. Yo creo que está tan joven como el año 1918 en este momento, porque ha conseguido 2 cosas, ¿no? Primero, desarrollar la función prospectiva de visión de futuro, como hemos dicho antes, el tema del desarrollo sostenible, por ejemplo, llevamos ya 4 o 5 años trabajando con eso, es una visión prospectiva y de cambio de sociedad, ¿no? Y eso lo ha recuperado. Ha recuperado también, yo diría, que las personas más preparadas y más concienciadas de la sociedad están trabajando ya con Eusko Ikaskuntza, muchas de ellas están trabajando con todo esto, y eso nos lleva y con esta posibilidad de trabajar en toda Euskal Herria nos lleva hacia un futuro brillante para Eusko Ikaskuntza, una sociedad necesaria, un futuro brillante, y creo que, bueno, mi sucesor va a tener mucho trabajo que hacer por delante, pero bueno, está en muy buena orientación o dirección. Javier Retegui, presidente de Eusko Ikaskuntza, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy aquí. Eskerrik asko. Agur, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan. Eskerrik asko, placer, charlar con el presidente de la casa. Es una gozada. Las 11:51 de la mañana.